Bienvenidos una vez más, Hare Krishna. Estamos en el Srimad Bhagavatam Podcast. Hoy, en día martes 25 de abril, estamos listos para leer el texto número 39. Texto 39, capítulo 6, canto segundo. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saesha Adhya Purusha Kalpe Kalpe Sriyatyaya Atmatmani Atmanatmanam Sasamyachatipatticha. La traducción de este verso es la siguiente. Dijo el señor Brahma: esa suprema y original personalidad de Dios, el señor Sri Krishna, expandiendo su porción plenaria como Mahavishnu, la primera encarnación, crea este cosmos manifiesto, pero él es innaciente. Sin embargo, la creación ocurre en él y la sustancia y las manifestaciones materiales son todas él mismo. Él las mantiene por algún tiempo y las absorbe de nuevo dentro de sí. Srila Prabhupada comenta lo siguiente: la creación no es diferente del Señor, y aún así Él no se encuentra en la creación. Eso se explica en la Bhagavad Gita 9.4 de la siguiente manera. Maya tatam idam sarvam jagad avyaktamurtina matstani sarva bhutani nachaham teshvavastitaham. La concepción impersonal de la verdad absoluta es también una forma del Señor, denominada Avyakta Murti. Murti significa forma, pero debido a que su aspecto impersonal le resulta inexplicable a nuestros sentidos limitados, él es la forma Avyakta Murti. Y en esa inexplicable forma del Señor reposa toda la creación, o en otras palabras, toda la creación es el propio Señor. Y además la creación no es diferente de Él, pero simultáneamente Él, como la original personalidad de Dios, Sri Krishna, se encuentra apartado de la manifestación creada. El impersonalista le da mayor importancia a la forma o aspecto impersonal del Señor y no cree en la personalidad original de éste. Pero los Vaishnavas aceptan la forma original del Señor, de cuyos aspectos la forma impersonal es solo uno. Las concepciones personal e impersonal del Señor existen simultáneamente, y ese hecho se enuncia de modo claro tanto en la Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam, y también en otras escrituras védicas. La idea, inconcebible para la inteligencia humana, simplemente ha de ser aceptada sobre la base de la autoridad de las escrituras, y se puede llegar a comprender en la práctica solo mediante el progreso del servicio devocional que se le preste al Señor, y nunca mediante la especulación mental
o la lógica inductiva. Los impersonalistas dependen más o menos de la lógica inductiva y por lo tanto permanecen siempre en la oscuridad en cuanto a la personalidad de Dios original, Shri Krishna. Su concepto de Krishna no es claro, si bien todo se menciona claramente en todas las escrituras védicas. Un escaso acopio de conocimiento no puede comprender la existencia de una forma personal y original del Señor cuando Él se expande en todo. Esa imperfección se debe, más o menos, a la concepción material de que una sustancia que se encuentre dividida en muchas partes y muy distribuida no puede existir ya más en la forma original. La original personalidad de Dios, Adya o Adyaha, Govinda, se expande en la forma de la encarnación de Mahavishnu y yace en el océano causal, el cual él mismo crea. La Brahma Samhita confirma eso de la siguiente manera. Yakara narnava jalevayatisma yogam nidram mananta jagadanda sarama kupaham adara shaktim avalambya param swamurtim govindam madipurusham tamaham bhajami. El señor Brahmaji dice en su Brahma Samhita, abre comillas, yo adoro al Señor primordial Govinda, que se acuesta en el océano causal en su porción plenaria de Mahavishnu, de cuyos poros capilares situados en su cuerpo trascendental se generan todos los universos, y quien adopta el sueño místico de la eternidad. Cierra comillas. Así que ese Mahavishnu es la primera encarnación de la creación, y de él se generan todos los universos y se producen todas las manifestaciones materiales, una tras otra. El Señor crea el océano causal en la forma del Mahat Tattva, como una nube en el cielo espiritual, y dicho océano es tan solo una parte de sus diferentes manifestaciones. El cielo espiritual es una expansión de sus rayos personales y Él es también la nube Mahat Tattva. Él se acuesta y genera los universos mediante su respiración y además, entrando en cada universo como Garbhodakasayi Vishnu, crea a Brahma, Shiva y a muchos otros semidioses para la manutención del universo. Y de nuevo absorbe en su persona todo por completo, como se confirma en la Bhagavad Gita 9.7. Sarva Bhutani Kaunteya Prakritim Yanti Mamikam Kalpakshaye Punastani Kalpadau Shriyamyaham. La traducción de este verso es la siguiente, abre comillas. Oh hijo de Kunti, cuando el kalpa o la duración de la vida de Brahma se termina, entonces todas las manifestaciones creadas entran en mi prakriti o energía. Y de nuevo, cuando yo lo deseo, la misma creación ocurre mediante mi energía personal. Cierran comillas. Se concluye entonces que todos esos no son más que despliegues de las inconcebibles energías personales del Señor, de las cuales nadie puede tener plena información. Ese punto ya lo hemos discutido. Fin del comentario. Muy bien.
El verso en su primera línea dice, agrega estas dos palabras, Adya Purusha. En el mismo verso que Prabhupada citó de la Brahma Samhita, en la última línea, aparece esta palabra, Govindam Adipurusham Tam Maham Bhajami. Arriba en el verso del Bhagavatam se habla de Adya Purusha, y aquí en el verso de la Brahma Samhita se dice Adi Purusham. Este Adi es relativo al Adyam del verso de hoy. Esta palabra Adya entonces se traduce como la personalidad de Dios original. Prabhupada entonces centra su comentario en relación a esta palabra, Adya, la personalidad de Dios original. Para nosotros, estudiantes del Bhakti, incluso hasta este punto en el que nos encontramos, no es una idea nueva y de alguna manera vamos ya asimilando la idea del Bhakti de que todo proviene del Señor Supremo, ¿no? Incluso aquí fue descrito de la siguiente manera. Voy a subrayar la traducción ya del verso. Y el verso dice que la creación ocurre en Él, o sea, todo lo que nosotros experimentamos, todos los universos están dentro de Dios. Es una idea diferente, ¿no? La idea de que Dios está distante de nosotros, de que está lejano, en algún lugar distante. Aquí el Bhakti nos dice que todo ocurre dentro del cuerpo de Dios, dentro de Dios. Y aparte, vuelvo al verso. El verso dice que la sustancia y las manifestaciones materiales son todas Él mismo. Y aquí acabamos de leer de que el universo material reposa en Él, existe en Él, pero aparte hay otra descripción, y es que ese universo material, la sustancia misma y las manifestaciones, como aquí se dijo, se habla, estoy subrayando, se habla de sustancia y manifestaciones materiales, son todas Él mismo. Dicho de otra manera, como se sabe, por ejemplo, en física, que la energía no se destruye, sino que simplemente se va transformando. Toda la materia simplemente va tomando diferentes formas. Todo lo que vemos son átomos. Y todos los átomos dan diferentes formas. Formas de ladrillo, formas de una casa, formas de plástico. Pero en fin de cuentas, todo está hecho de átomos, ¿no? En este contexto podríamos decir que los átomos son la sustancia. Aunque en un sentido así más estricto, ni siquiera los átomos son la sustancia, pero nada más para captar el punto que el Bhagavatam me está señalando. La sustancia toma diferentes formas gracias a los átomos. Y las formas también son el Señor Supremo mismo. La materia prima es el Señor Supremo, como las formas que podemos darle a esa materia prima son todas Él mismo. Las diferentes manifestaciones materiales que surgen a partir de la sustancia, a partir de la materia prima. Entonces son todas ellas Él mismo. Y aquí podría surgir la pregunta de que, bueno, si todo es Dios, entonces, ¿cuál es la necesidad de que tengamos que ir a un templo, que tengamos que ir a la iglesia, tengamos que estudiar los libros, si todo es Dios? Y como dije, la respuesta breve, porque ese tema es amplio, la respuesta es que necesitamos eso, una puesta en práctica, como un ensayo, digamos, para que mi visión comprenda el hecho de que todo es Dios. Porque sí, todo es Dios, pero el detalle es que mi propia visión no me deja apreciar esa realidad. No me deja apreciar la realidad de que yo soy parte del Señor Supremo, vivo en Dios, Dios vive en mí y por lo tanto con esa comprensión puedo vivir más real, de manera verdadera, ¿no? Pero como no tengo esa comprensión, requiere un método que me ayude a limpiar mi visión y llegar nuevamente a esa etapa de comprensión. Y para limpiar la visión se requiere un contacto consciente que la persona, mientras ejecuta ciertas actividades rituales, están los rituales, así las actividades litúrgicas y otras actividades en el Bhakti, pero puntualmente las actividades rituales se requiere que uno las ejecute con conciencia apropiada y gradualmente la visión se va aclarando para
llegar a ese estado de conciencia del que estamos hablando, ¿no? Ahora, Prabhupada aquí también habló, vamos al texto otra vez, del impersonalismo, porque ya que el verso nos da pie para que hablemos de Adi, el origen de todo, entonces diferentes escuelas proponen que el origen de todo es simplemente una energía, que no hay una persona en el mundo espiritual, sino que la verdad absoluta existe, sí, pero no la podemos comprender. ¿Cómo? De acuerdo con ellos, ¿no? No podemos darle un nombre, no podemos darle una forma. Y aquí entonces Prabhupada inicia prácticamente este comentario hablando de la concepción impersonal de la verdad absoluta. El impersonalismo se manifiesta de diferentes maneras. Vamos a poner un par de ejemplos ahora. Voy a subrayar aquí. El impersonalista le da mayor importancia al aspecto impersonal del Señor. No cree que la verdad absoluta tenga persona, tenga personalidad. No cree. No le cabe en la cabeza al impersonalista. Las concepciones personal e impersonal del Señor existen simultáneamente. El Señor al mismo tiempo es una energía y al mismo tiempo es una persona. Si, si la verdad absoluta, el todo completo, no tuviera personalidad, entonces no sería el todo completo porque carecería de algo, personalidad. Por lo tanto, en una línea lógica, la verdad absoluta tiene que tener personalidad. Esto es importante, voy a subrayarlo. Prabhupada dice lo siguiente: los impersonalistas dependen más o menos de la lógica inductiva, por lo tanto, permanecen siempre en la oscuridad en cuanto a la personalidad de Dios original, Sri Krishna. Es importante esto porque, si bien es verdad, Prabhupada, fiel a su misión, una y otra vez viene señalando el impersonalismo, cuidando de que nosotros, sus lectores, captemos el punto original, la idea central, que es la personalidad original de Dios. Pudiera dar la impresión de que él desdeña o menosprecia a los impersonalistas como algo personal. Y puntualmente en comentarios como esto que acabo de leer, Prabhupada dice que los impersonalistas permanecen siempre en la oscuridad, pero siempre permanecen en la oscuridad en cuanto a la personalidad de Dios original. En ese sentido es que permanecen en la oscuridad en cuanto a conocer el aspecto personal. Pero alguien que se entrega, digamos, que estudia y que se entrega a un método filosófico y espiritual impersonalista, está en contacto con Krishna. Porque acabamos de leer que el aspecto impersonal de Dios, sí, es válido. Sí, vamos a ver, voy a regresar al verso porque aquí está. Los Vaishnavas aceptan la forma original del Señor, de cuyos aspectos la forma impersonal es solo uno. O sea, la forma impersonal del Señor es un aspecto suyo. Cuando alguien, de alguna u otra manera, con sinceridad, digamos, se centra en una filosofía impersonal, en un sentido, podemos decir que sí, está vinculado con el Señor Supremo. En nuestro caso, nuestro enfoque es personalista. Podemos hablar de 3 ideas impersonalistas para que lo aterricemos un poco más. Ideas que nosotros, estoy seguro que ustedes y yo, hemos escuchado y de repente hemos abrazado estas ideas en algún momento de nuestra vida. Número 1, la idea de que no se puede ni siquiera pronunciar el nombre de Dios, porque no somos merecedores de hacerlo. Y de ahí se acaba todo. Si no puedo ni pronunciar el nombre de Dios, no puedo ni el segundo punto, no se puede preguntar nada acerca de Dios. ¿Por qué? Porque nunca lo sabremos. Esta es una segunda idea en nuestra pequeña lista de hoy. La idea de que no podemos preguntar nada acerca de Dios. No debemos preguntar nada acerca de Dios. ¿Por qué? Porque es inútil. ¿Es inútil? ¿En serio? ¿Por qué?
Aquí venimos a una tercera idea impersonalista, porque si intentamos describir a Dios, lo estamos limitando. Dios es indescriptible. Dios no se puede describir porque al momento de describirlo con palabras, lo limitamos y Él es ilimitado. Así que estas tres ideas. Una, no podemos pronunciar el nombre de Dios. Dos, no podemos preguntar nada acerca de Él. Y tres, no podemos describir nada, aventurarnos a describir nada porque lo limitaríamos. Y lo cierto es que el Bhakti viene, si alguien tiene esas ideas, el Bhakti viene y le pide, por favor, que siéntese, venga, siéntese, que le vamos a hablar acerca de Dios. Y el Bhakti va a responder esas preguntas, indudablemente, desde la primera página del libro más básico del sistema de Bhakti, libro más básico que es la Bhagavad Gita. Desde la primera página vamos a encontrar referencias al nombre de Dios, Krishna. Esta es la suprema personalidad de Dios. Y luego que si nosotros vamos a poder preguntar acerca de Él, indudablemente, no solamente que vamos a poder preguntar acerca de Él, sino que además, déjenme les muestro, además el Bhakti nos va a decir, en el mismo Srimad Bhagavatam donde nosotros estamos aquí, el Bhakti nos va a dar una descripción de lo más detallada acerca de Dios. En este capítulo 89, titulado capítulo 89 del canto 10, se titula El muy excelente poder de Sri Krishna. Y en el capítulo siguiente, el capítulo 90, vean el título de este capítulo. Descripción resumida de los pasatiempos del Señor. En estos dos capítulos se va a describir, voy a regresar al anterior. En estos dos capítulos se va a describir con bastante detalle las actividades de Krishna. Vamos siempre en el canto 10, capítulo 69. Narada Muni visita los palacios del Señor Krishna en Dwaraka. Puntualmente, más bien, este capítulo y el siguiente va a describir cómo Narada Muni llega un momento en el que él se pregunta, ¿cómo es posible que Krishna se casó con tantas reinas? Y a él le da curiosidad y quiere observar las actividades del Señor. Así que definitivamente lo hace. Y se dedica un día a ir palacio por palacio a visitar a su querido Señor. Y él se encuentra que Krishna en sus diferentes palacios está ocupado en diferentes actividades. Y se da una descripción de todas esas actividades que Krishna estaba realizando y las cuales Narada Muni observó. El siguiente capítulo después de esto, el capítulo 70, y se titula, vean qué interesante, se titula Las actividades diarias del Señor Krishna. Aquí se va a dar todavía más detalle a la información acerca del Señor Supremo original. Leo la pequeña introducción de este capítulo. Aquí se describe las actividades diarias del Señor Sri Krishna y dos propuestas presentadas ante él, una por un mensajero de Dwaraka y otra por el sabio Narada Muni. En las primeras horas de la mañana, el Señor Krishna se levantaba de la cama y se bañaba con agua clara. Después de ejecutar los rituales del amanecer y otros deberes religiosos, ofrecía oblaciones en el fuego sagrado, cantaba el mantra Gayatri, adoraba y rendía tributo a los semidioses, a los sabios y a los antepasados, y les ofrecía respetos a los brahmanas eruditos. Luego tocaba sustancias auspiciosas, se adornaba con ornamentos celestiales y gratificaba a sus súbditos dándoles todo lo que deseaban. Y esta es sola la introducción. Así que quien está interesado, el Bhakti dice, si alguien quiere saber acerca del Señor, venga que le vamos a contar. Si ustedes quieren leer esto, les recomendaría que, aquí tengo la biblioteca en español, y aquí está el libro de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Son 90
enteros y fantásticos capítulos que van a describir las actividades del Señor. Puntualmente, más bien, estos últimos versos, estos últimos capítulos que ya mencionamos, pero en realidad todo el libro. En los 90 capítulos uno va a encontrar información de lo más detallada acerca de Krishna. Así que, como decíamos también hace unos días, el asunto es bastante sencillo como lo plantea el Bhakti. Y debido a que el Bhakti es tan, como ayer o antier decíamos, simplemente cantar y escuchar, y hoy en este caso, simplemente leer y informarse acerca de las actividades del Señor, eso nos va gradualmente purificando y poniendo en contacto no solamente con el Creador, no solamente con Dios, sino con la suprema personalidad de Dios, el origen aquel Brahman impersonal, aquellas, digamos, filosofías que describen que Dios es una energía, es una luz, que nunca podemos describir. Resulta que Krishna, la persona original, es el origen de ese Brahman impersonal que muchas filosofías no se atreven a describir. Resulta que esa suprema personalidad de Dios es el origen de todo y está allí, simplemente esperando a que el lector tenga el deseo y tenga la disposición para querer informarse acerca de él. El detalle es, como decíamos ayer, el detalle no es con la empresa, sino con el consumidor, con nosotros. ¿Cuánto deseo tiene el consumidor, nosotros, el cliente, de querer saber acerca de la suprema personalidad de Dios original? Cosa que cuando leemos de esa suprema personalidad de Dios original, vamos a encontrar oraciones que ofrecen grandes Vaishnavas a ese Señor Supremo. Y esos grandes Vaishnavas dicen algo muy interesante. Ellos dicen que durante siglos y siglos, grandes sabios, filósofos han tratado de captar cuál es el origen de la vida, cuál es el origen del universo. Pero nosotros aquí estamos teniendo frente a nosotros literatura que nos describe ese origen del universo, pero resulta que no tenemos suficiente atracción por leer de él. Es en un sentido tragicómico. Ahí está esa información. Información que, como dije, tantos sabios, eruditos, filósofos y místicos tratan de descubrir el origen de las cosas. Ahí está el Bhakti, dice que tenga, lea. Bueno, pero es que no tengo chance para leer. Bueno, es que no me queda tiempo. Es que me pongo a leer y termino aburrido. tantas formas de mala fortuna. Esas son todas ellas expresiones de desafortunada que es una persona, de no sentir suficiente atracción, incluso teniendo a la disposición tan fácilmente esa información, no tener la disposición para leer acerca de esa Adi, la suprema personalidad de Dios, el origen de todo. Ok, vamos a detenernos aquí. Nos vemos mañana. Hare Krishna.